Amén. Vamos a la palabra de Dios. Y antes de ir a la palabra de Dios, quiero explicarles quién es Ken Chapman, por quien oró Ricardo y ustedes lo apoyaron en la oración. Él dijo que era anciano de la iglesia Piedra Angular, y en inglés es Cornerstone Church. Es la iglesita donde el pastor David Green fue pastor por 25 o 30 años. Y Kent es el anciano que se quedó reemplazando en el liderazgo al pastor David Green. Lleva un año luchando con el cáncer de estómago. Parece que el cáncer está ganando la batalla y los médicos han decidido extirpar la vejiga. Entonces, la iglesia Cornerstone, la iglesia Piedra Angular de Beverly, Massachusetts, me ha apoyado a mí durante años en el ministerio. Ha apoyado al pastor Fabio Cano y apoya al pastor Luis Javier Gil. Es una iglesia muy vinculada con nosotros y Kent es un siervo de Dios, es un hombre consagrado, entregado al ministerio. Lo tienen en los boletines, no lo olviden, oren mucho por él, porque todos necesitamos la fortaleza y la gracia de Dios en los momentos difíciles. Entonces colocamos a andar este aparato porque no tenemos reloj en la iglesia y empezamos con la palabra de Dios. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos mantenga conscientes que al estar frente a tu palabra, estamos frente a Cristo. Permítele a mis hermanos que no me vean, que no me escuchen, que no se distraigan conmigo. Permíteles estar convencidos que están en tu presencia y frente a tu palabra. Y ayúdame para solo expresar tu palabra. Edifícanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el libro del Génesis. Vamos a continuar con la serie de sermones que me he propuesto. Tratando de mostrarles el corazón de su pastor, porque creo que Dios nos dirige y Dios nos inquieta y Dios nos pone un rumbo en la vida de la iglesia. Dios cuida a su iglesia con poder y con gracia. Hoy las dos lecturas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos trajeron historias fascinantes, y el Génesis tiene narraciones interesantísimas. A quienes nos gusta la literatura nos fascinan estas cosas, pero la Biblia no solamente es un libro de historia. La Biblia no es solamente un libro para leer. La Biblia es un libro vivo, es vida. Cuando empezamos a mirar en el capítulo 1 del libro del Génesis, empezamos a esbozarnos una serie de cosas, pero lo que quiero decirles es, en toda esa narración, a cada momento el Espíritu Santo coloca
una expresión muy interesante, era buena o era bueno. Si ustedes lo ven en el versículo 4, dice el Señor que Él vio que la luz era buena. Si miran en el versículo 10, cuando Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas las llamó mares, Dios vio que era bueno. En el versículo 12, cuando Dios produjo o le ordenó a la tierra que produjera hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, Él vio que eso era bueno. Termina el versículo 12 diciendo eso. Versículo 18 termina diciendo que Dios vio que era bueno. Versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. Cuando dice que Dios hizo los animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Todo lo que para Dios es bueno es una bendición. Bendición, compuesto de dos palabras. Ven, que en el latín tiene su raíz de bueno. Decir bueno, decir bien de algo, de alguien, bendición. Y al contrario, maldición es cuando Dios dice, esto no está bueno. Cuando Dios habla mal de alguien o de algo, es una maldición. Maldecir. Por eso cuando usted dice algo malo de su prójimo, lo está maldiciendo. Cuidado. A los que nos gusta la lengua como muy activa, muy deportiva, cuidado, porque con la lengua matamos a nuestro prójimo. Ten mucho cuidado. Todo era bueno. Y en el versículo 31 dice, era bueno en gran manera. Antes de seguir con este, yo quisiera preguntarles, ¿encuentran algo malo en la narración de la creación, capítulos 1 y 2 de Génesis? ¿Encuentran algo malo? Pues lean la Biblia, hermanos, porque sí lo hay. ¿Cómo me van a decir que no hay nada malo ahí? Les muestro. ¿Dónde? Dije 1 y 2. Correcto. Muchas gracias, mi hermano. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Eso es malo. Maldición. No es bueno que el hombre esté solo. Todo iba muy bien. A pesar de ese hueco ahí que el Señor mismo juzga y dice, esto no es bueno. Y entonces lo corrige y lo arregla y lo pone a perfección, porque hace la mujer para corregir lo malo que había en el hombre y hacerle ayuda idónea. El tema no es el matrimonio, no se equivoquen. Vamos al capítulo 3. La palabra de Dios, he venido diciéndoles ya hace varios meses, debe tener un valor extraordinario en su vida. Debe estar colocado donde tiene que estar.
y en sus prioridades debe tener un lugar especialísimo. Les he venido diciendo, sin tapujos y sin temores, con la palabra de Dios ustedes enfrentan cualquier cosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y dónde está manifiesto el poder de Dios? En la palabra. Fue la palabra la que hizo todo lo que es bueno. Es la palabra la que sostiene todo lo que Dios hizo. Es la palabra la que permanece para siempre. Usted y yo pasaremos, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Dijo el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi hijo será sano. La palabra. El tema nuestro es la palabra. La palabra hecha carne, la palabra encarnada, la palabra que es Cristo. La palabra que a veces ponemos fácilmente en el tercer, cuarto y quinto lugar. Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta. Y esa terminología, ese astuto, está hablando de algo oscuro. Está hablando de pernicie. Está hablando de malicia. Está hablando de trampa, de oscuridad. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Hemos hablado de esta historia 50,000 veces, pero quiero una vez más recordarla. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren el desprecio, miren lo displicente que es en el planteamiento. Con que Dios os ha dicho. Esta es la palabra de tu Dios. El ataque de Satanás no era contra Eva. Se la va a llevar en el proceso, pero el ataque era contra la palabra de Dios. Yo quiero, mi hermano, que piense y lo haga con responsabilidad. ¿Qué valor le da usted a la palabra de Dios en verdad en su vida? Pero piénselo, por favor, piénselo. Porque es que no necesita ser tan sarcástico como Satanás. Con una sutil actitud, usted puede estar diciendo con que esto es lo que Dios dice.
¿En qué tipo de abandono tiene usted la palabra de Dios? ¿Cuánto reposa en su casa en la Biblia? ¿Un mes, 2 meses? ¿Cada cuánto viene a la iglesia? La sacude, la trae y vuelve y la pone en el mismo lugar. ¿Qué diferencia hay entre eso y la pregunta de Satanás? Con que eso es lo que te ha dicho Dios. ¿Qué diferencia? Si ustedes comparan esto con la historia de Cristo, cuando Él está bajando al Jordán para recibir su bautismo, una vez que le vierten el agua, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre Él y se escucha audiblemente, físicamente, una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Si ustedes leen el texto, enseguida viene el texto que dice: y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto durante 40 días y 40 noches, cuando no comió ni bebió, y tuvo hambre y fue tentado. El Padre acababa de decir públicamente: este es mi Hijo amado. ¿Y cómo empieza el tentador delante del Señor Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él no le dijo: oye Jesús, como tú eres el Hijo, mira, aquí hay pan, todo el que usted quiera, convierte esto en pan. No. Si tú eres, si lo que dijeron en el Jordán es cierto, hermanito, ¿cuántas veces usted oye la palabra de Dios y después llega a su casa o a su negocio o a la universidad y se plantea lo mismo? Si esto es lo que dice Dios, por ejemplo, los jovencitos hoy en día, y estoy hablando de jovencitos entre 3 y 14, 15, 16 años, pongamos 18, que les gusta responder a sus padres, que los desafían, que les levantan el hombro, que simplemente les dan la espalda, les hacen un puchero. ¿Qué se preguntarán ellos? ¿Esto es lo que dice el Señor? ¿Honra a tu padre y a tu madre? ¿Así eso lo dice el Señor? Esa es la ley moral de Dios. Pero la palabra. Un hijo desobediente, un hijo que no honra a padre y madre, es el fruto de un hijo que no ha sido cultivado en la palabra de Dios. ¿Por qué te dice el Señor? Instruye al niño en su camino cuando es instruible. ¿Por qué te dice el Señor? Repítele mis estatutos, mis mandamientos, mis ordenanzas en la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando camines, cuando te sientes, cuando te acuestes.
¿Por qué? Porque será la única manera de tener hijos que te amen. ¿Sí lo dijo Dios? Deuteronomio lo dijo Dios. Proverbios lo dijo Dios. Efesios lo dijo Dios. No espere que se le aparezca en la casa una serpiente y le hable. ¿Cuál es su actitud frente a la palabra de Dios? El diablo siempre ataca la palabra. La ataca en su mente, la ataca en su corazón. ¿Qué pretende el diablo? El diablo pretende que usted cambie la palabra, que usted la tergiverse. En el Génesis 3, el diablo llega a ser tan atrevido que cuando la mujer se vuelve una apologeta y defiende la palabra de Dios, se dice, no, nosotros podemos comer de todo árbol, menos de uno. Y el diablo le dice, ¿y por qué no come de ese uno? Dice, porque si comemos ciertamente moriremos. Si siquiera lo tocamos, nos vamos a morir. ¿Y qué dice el diablo? No morirás. Atrevidamente, cínicamente, el enemigo te dice al oído frente a tus decisiones, no estás pecando. No hay consecuencias. No hay disciplina, no hay castigo, no hay nada. Te están manipulando con la Biblia. Y caemos. Cuando usted fornica por deporte, como si nada le pasara ni nada ocurriera, si eso no tuviera nada que de consecuencias. A pesar de que usted conoce la palabra de Dios que le dice que huya de la fornicación, porque la fornicación es un pecado que se comete dentro del cuerpo y con el cuerpo, porque los demás pecados están fuera del cuerpo, pero la fornicación no, y el cuerpo tuyo no es tuyo, sino de Dios. Y sin embargo tú fornicas, tú estás diciendo, no moriré. No moriré. Mi cuerpo no es de Cristo. Y así cualquier otro pecado. Porque hoy en día hay una tendencia tremenda a justificar toda clase de acciones. Aún la sutil desobediencia a sus pastores, aún el desprecio por la iglesia. Hay muchas maneras. El Señor dice, ustedes son miembros los unos de los otros, y usted dice, no somos miembros. Yo soy yo. Yo tengo mi propia instrucción. Yo conozco la teología, yo sé estudiar la Biblia, yo sé lo que Dios dice. A mí no me meten los dedos en la boca. El Señor dice, sométete, humíllate. Dice, ¿a quién me voy a someter? ¿Delante de quién me voy a humillar? Y eso es válido no solo para la membresía de la iglesia, sino para el matrimonio. El matrimonio es no me vayan a interpretar mal, el matrimonio es una continua humillación. Si yo no me niego, no amo.
Si yo no me niego a mí mismo, no amo a Cristo, no amo a Dios. Si yo no me niego a mí mismo, no amo al prójimo. ¿Por qué son las peleas entre nosotros? ¿Por qué son las peleas en el matrimonio? Porque cada uno tiene su agenda, porque cada uno la quiere imponer, porque cada uno tiene sus derechos, porque cada uno proclama su autonomía, porque cada uno quiere ser independiente, tener el espacio. Y si vuelve atrás en el sermón, el pecado no es otra cosa que un renegar contra la soberanía de Dios. Es decirle a Dios: yo quiero ser autónomo. A mí no me manda nadie. Yo quiero ser como es usted. Yo quiero tomar mis decisiones y hacer lo que me provoque. Ese es el pecado. Y eso es lo que plantea Satanás. Satanás le dijo a la mujer: no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, ese día se les van a abrir los ojos y van a saber el bien y el mal y van a ser como Él. Y Él no quiere eso. Imagínense toda maldición que está pronunciando el diablo sobre Dios. Toda blasfemia que está diciendo. Y muchas veces nosotros lo aceptamos en nuestras propias vidas. La historia en Génesis 3 dice que comieron. Comieron ese deseo de ser autónomos, de tener soberanía, de decir: yo soy el dueño de la creación, de decir: yo tomo las decisiones. Comieron y en verdad se abrieron sus ojos. Pero ¿qué fue lo que vieron? No somos como Dios. Hemos pecado, rompimos la comunión, estamos desnudos, miserables. Viene Dios, está bien, está llegando. Ellos antes salían al encuentro del Señor en el Edén para pasearse con Él en las mañanas, y ahora ¿qué hacen? Se esconden. Se sienten criminales, se vuelven fugitivos. Tienen los ojos abiertos. ¿Qué es lo que ven? Solo miseria. Solo miseria. El versículo 8 es muy triste, ¿no? En Génesis 3. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Es un caso ahora en campaña política. ¿Cómo se sacan los chiros al sol los políticos, no? Y cómo todos dicen, todos tienen rabo de paja y nadie dice nada. O sea que es verdad, ¿no? Todos nosotros tenemos rabo de paja. Todos. Todos tenemos secretos. Todos tenemos algo que esconder. Todos tenemos temores. Hay una gran tendencia en nosotros a la apariencia, a mostrar lo que no somos. ¿Se acuerdan de Natanael? ¿Sí es Natanael? ¿Sí, un personaje bíblico? Sí.
que cuando el Señor Jesucristo lo ve venir, le dice a los que estaban con él, les dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es decir, Jesucristo estaba diciendo: cuando uno ve a Natanael, ve a Natanael. No hay nada más que ver. Qué difícil encontrar una persona hoy en día que uno la pueda ver y diga: lo que estoy viendo es lo que es. Tanto que hay un dicho muy famoso que dice: corazones, ¿cómo es? Caras vemos, corazones no sabemos. Tenemos tendencia a ocultarnos, tenemos guardados, no somos transparentes, hay dobleces entre nosotros. Cuando a uno se le rompe la camisa, a veces las expertas modistas llegan a hacer un doblecito y lo tapan, o voltean el cuello con camisa nueva, pero por debajo está podrido el cuello. La palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Qué le creo a Dios? ¿Qué efecto causa en mí la palabra? Hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de angustia por donde usted lo mire. Todos tienen derecho a aspirar al progreso. Todos. Y en la presencia de Dios, Dios les da la libertad de tomar las decisiones que quieran. Y me estoy refiriendo a los que se quieren ir del país. Dios los lleve con bendición donde quiera que vayan, pero no lo tapen, no lo tergiversen, no se lo guarden. Háganlo. Y háganlo con aspiraciones legítimas. Dios los va a bendecir, pero no comiencen a decir que se van del país porque Petro va a ganar. Si usted se va para Canadá, el gobierno de Canadá no es bondadoso, ni es misericordioso, ni tiene gracia. Son una partida de liberales que están llevando ese país a la más negra de las depravaciones. Se va para Europa, la misma cosa, o peor. Alemania está podrida. Se van para África, violencia por todas partes, persecución religiosa, segregación racial. Australia, Nueva Zelanda, el polo norte, el polo sur, donde quiera que vayan, habrá pecado, habrá corazones oscuros, habrá problemas, habrá angustias, habrá juicio de Dios. El Dios que existe para Colombia es el Dios de los Estados Unidos, es el Dios de Nueva Zelanda, es el de Australia, el de Oceanía, el del África, el de cualquier parte. La palabra de Dios. El diablo ataca la palabra de Dios. Debe usted ser muy cuidadoso cuando está pensando, cuando está estudiando, cuando está asumiendo la solución de problemas, cuando quiere tomar decisiones. Debe ser muy cuidadoso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vaya a la palabra de Dios. El Espíritu Santo mora en usted,
pero dese la calma y la tranquilidad de hablar con Dios. Mucha gente dice que la doctrina no es importante. Mucha gente dice que no le debemos poner mucho cuidado a eso y que no debemos exagerar en nuestras posiciones doctrinales. El asunto no es lo que debemos o no debemos. El asunto no es nuestra posición. El asunto no es lo que yo piense. El asunto es qué dice la Biblia. Queridos hermanos, yo recibo mucha gente en mi oficina que me pregunta muchas cosas y va con muchas angustias y toda esa cosa. No deje de ir, vaya, no deje de ir. Pero rara vez he recibido a alguien que me llega a la casa, a la oficina y me dice: pastor, tengo conflictos de interpretación con Romanos 8, 29, 30. ¿Por qué no me ayuda? Pastor, enséñeme a interpretar la Biblia. Pastor, ¿cómo hace usted? Pastor, ¿usted cómo se pone en el púlpito con seguridad a enseñar algo sin pensar que de pronto está enseñando algo que no es correcto? Yo les he dicho varias veces, les dije: mire, yo voy a completar casi 35 años, 36 años de estar plantando esta iglesia. Llegó el momento en que tuvimos que decir: bueno, ¿por qué camino nos vamos? ¿Qué doctrina, qué sistema, qué denominación le ponemos a nuestra iglesia? Y nos pusimos a estudiar, y nos pusimos a indagar, y nos pusimos a reflexionar. Después les cuento la historia con detalles porque es muy larga. Y honestamente les digo, no estoy convencido que la cosmovisión presbiteriana bíblica reformada es la perfecta. No. Tiene defectos, pero es la más cercana a la Biblia que conozco. Y se las he venido planteando, y se las he venido proponiendo, y los he tratado de encaminar por una identidad que muchos se resisten a recibir. Yo les conté la otra vez que tuvimos que reprobar a un anciano, a un candidato anciano, porque tenía dudas sobre la confesión de fe. Identidad. Mi identidad debe ser con Cristo, indiscutiblemente. Mi identidad tiene que ser con la Biblia, con la palabra de Dios. Si está en la Biblia lo creo, si no está no lo creo. Dios siempre se ha relacionado. Yo que estoy mirando, perdónenme. La tecnología me atropella. Dios siempre se ha relacionado con los seres humanos a través de pactos. ¿Sí me oyeron? Se levantó el niño y se nos fue la atención. Siempre se ha relacionado con los seres humanos a través de pactos. Menciono primero el pacto de redención porque fue hecho en la eternidad. Debería nombrar primero el pacto creacional.
Pero el pacto de la redención fue el pacto que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad para salvarnos, para redimirnos, para expiar nuestros pecados. Es el primer pacto. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Oigan, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor de Dios para con nosotros no es solo un asunto que se manifestó o se personificó en la encarnación de Cristo. Ha sido eterno. Ha sido siempre. No entiendo quién nos mete en la cabeza que Dios, el eterno, está sujeto al tiempo y al espacio. No sé. Pero mucha gente lo encasilla en eso y lo vuelve todo dispensacional. Romanos 8:29, que lo conocen de sobra. Porque a los que antes conoció, y en sermones pasados les dije, esa expresión conoció quiere decir intimidad. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Les expliqué que predestinar quiere decir anticipar el destino final. Versículo 30. Recuerden en el sermón pasado los pretéritos perfectos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pretéritos perfectos. Asunto hecho. Pero la voz de la serpiente dice a muchos: no es así. Dios sería injusto. No somos marionetas. Tomamos decisiones. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Si Dios te dice, he pagado tu cuenta, te he reemplazado, he ido al infierno en vez de ti, soporté lo insoportable, la vergüenza de tu maldad sobre mí. Si Dios lo dijo, así es. Punto. La serpiente te dirá frecuentemente: de eso tan bueno nos regalan. Pero así es. Traíamos la historia, me quedan 2 minutos. Traíamos la historia en Génesis. El reto que planteó Satanás contra la soberanía de Dios en pro de la autonomía. Todavía hay gente que piensa que es soberana para decidir sobre su salvación.
Todavía hay gente que piensa que es soberano para decidir sobre su rechazo a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Cuidado con la autonomía. Amadas hermanas mías, cuidado con el famoso empoderamiento. Cuidado con la bandera del feminismo que proclama la liberación de las faldas. Jovencitas, no vayan a la universidad pensando que va a ser la herramienta para tener autonomía y poder entonces poner al marido en jaque cuando se ponga molesto. Yo he oído madres que le dicen a su hija: estudie primero, gradúese primero, para que ningún macho la maltrate ni la ultraje. ¿Sabe quién está hablando? La serpiente. Ni el marido es autónomo, ni la mujer es autónoma. Si no hay dependencia total de Dios, cualquier cosa suya es imposible que termine bien. Cualquier cosa. Vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más traigan a sus mentes: Cristo no quiso ser recordado por su nacimiento, ni por su epifanía, ni por su transfiguración. Él quiso ser recordado por su muerte. Lo único que veremos de esta tierra en el cielo, en la tierra nueva, serán las llagas de nuestro Señor, en sus manos, en sus pies y en su costado, que por la eternidad nos van a recordar que se inmoló por nosotros. Es lo único que importa. Mira, llegamos a Génesis 3, ¿no es cierto? Y nos quedamos con Adán desnudo, escondido, lleno de miedo. Ahí para la historia y comienza un nuevo enfoque de la historia. Ya no vamos a ver al hombre corriendo hacia la comunión con Dios y gozarse en la presencia del Señor, en su compañía. Ya no vamos a leer más eso en la Biblia. Vamos a leer: no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, algunos se desviaron. Bueno, todo lo que ustedes saben de Romanos. Pero sí vamos a ver a partir de Génesis 3, vamos a ver la historia, no del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. Es lo que ha hecho hasta hoy. Mate su arrogancia, mate su orgullo, y no piense que usted tiene la suficiente autonomía para tomar decisiones personales. Es que yo creo esto.
Es que yo creo aquello, es que yo tengo dudas sobre esto, es que a mí esto no me convence, cuidado, ¿lo dijo Dios o no lo dijo Dios? Ese es el asunto. Quiero una congregación. Dios me ha inquietado, me tiene subyugado. Estas personas que he puesto en tus manos, Leonel, deben enamorarse, locamente perdidos de mi palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Padre Celestial, ayúdanos a oírte, ayúdanos a servirte, ayúdanos a consagrarnos a ti. Tú eres incondicional, ayúdanos a nosotros a ser incondicionales. Erradica de nuestras vidas la tentación de la autonomía. No somos soberanos. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender que la historia del pacto, las historias de los pactos, todas nos conducen a tu amor buscándonos para llevarnos a ti. Y por eso tu Hijo vino, se hizo carne como nosotros, aprendió la obediencia, se sometió en todo, se humilló hasta la muerte de cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.